además de ejecución, ¿no? Se ha intentado, ha habido varias reuniones, muchas veces entre estos dos municipios y además acogiendo otros dos que están muy cercanos a La Paz, que viven de La Paz, pero lastimosamente no se puede concebir como unidad de planificación, ¿no? Y mientras no suceda esto, no sé cómo se concibe aquí en Colombia, mientras no suceda esto en Bolivia, obviamente que esta exclusión que existe del paceño al alteño va a seguir existiendo. Gracias. El alteño va a seguir existiendo. Bueno, gracias a todos por su participación. Ahora quisiera pedirle a nuestros panelistas que reaccionen en un minuto cada uno a las preguntas del grupo, siempre teniendo en cuenta la pregunta principal de este evento, y es cómo llevamos adelante la plataforma de conocimiento en Latinoamérica. ¿Parto yo? Bueno, habitualmente pensamos el espacio como un punto terminal, un efecto en una cadena de determinaciones. Las variables económicas, políticas, culturales, se dibujan de alguna manera en el espacio de la ciudad. Y ahí es muy pobre en términos de investigación y de estudio es muy pobre lo que estamos planteándonos, porque simplemente es un registro, el espacio va a ser un registro de lo que está ocurriendo en esos otros procesos no espaciales, funcionales. Y quizá el ejercicio que tengamos que hacer para relevar el papel del lugar como parte, como base de políticas de inclusión social en las ciudades, sería hacer un ejercicio, hacer exactamente lo inverso. Partamos de la variable espacial, comencemos por ella. Veámoslo entonces como una variable independiente. Quienes hacen siempre eso son los que están actuando en la ciudad. Para actuar, sea lo que hagan, un programa público, un proyecto inmobiliario, van a elegir un lugar. Entonces parten por el espacio no es lo último, es lo primero. Y entonces, por ejemplo, piensen ustedes la importancia que tiene la imagen, la imagen de barrio exclusivo en el sector inmobiliario. Barrio exclusivo, una palabra que tiene una connotación positiva y que tiene una raíz negativa, porque exclusivo o exclusividad viene de excluir, y no es excluir perros vagos, es excluir categorías de personas. Entonces, bien fea la palabra, pero se resignifica positivamente, y es muy importante la imagen de exclusividad en la colocación y en la comercialización de un producto inmobiliario. Piensen ahora en lo que está hoy a la orden del día, que es parte de los problemas sociales, parte importante, la noción, ¿cierto?, de estigmas territoriales, barrios malos. Y eso no es demasiado neutro, ¿cierto? Porque el construir una imagen de un barrio, especialmente si es un barrio pobre, viejo, central en la ciudad, puede hacer de que los que vivan ahí, si se descarga un estigma más o menos importante sobre un barrio, los que pueden van a salir, van a quedar los más pobres. El barrio se va a seguir deteriorando y eso va a acercar más el momento, se va a producir la brecha de renta, el valor potencial del suelo es demasiado más alto de lo que ese suelo está rentando y por lo tanto va a ser funcional al desencadenamiento de un ciclo inmobiliario, de gentrificación. Es decir, esa imagen también puede estar conectada con el ciclo inmobiliario. Pero también tenemos otros barrios que se están produciendo, que son los de la gentrificación, que me parecen son muy expectantes, ¿cierto? Que son clases medias, altas, típicamente en condominios cerrados, van a colonizar partes de la periferia popular. Y ahí las imágenes de esos territorios son territorios modernos, globales, con acceso a equipamiento, a shoppings, a parques de oficina, etcétera, modernos y además más barato para la cantidad de metros cuadrados de vivienda. Es decir, hay una cosa como de eficiencia, de modernidad, y también esos son imágenes espaciales. Entonces, cuando pensamos las políticas de inclusión social, tal vez tenemos que ponernos en ese punto de partida y dejar un poco de lado el discurso típico de que el espacio de la ciudad solamente es un reflejo o un espejo de otros procesos que son nada espaciales y por lo tanto sobre los cuales no tenemos mucho que hacer. Yo quisiera decir que me parece muy importante para la plataforma poder generar un conocimiento interdisciplinario, claramente. Me pareció, por ejemplo, cuando vemos la intervención de Beatriz sobre el proyecto urbano integral en Medellín, sería fabuloso poder socializar también el cómo lo hicieron, porque es ese trabajo con la comunidad, es ese respeto por lo que la gente en verdad en las comunidades está pensando y
que hace posible que una intervención sea exitosa. Creo en la importancia de la plataforma también como para empezar a tener una carta de navegación y que dejemos de depender tanto de los políticos, que en últimas un buen político sí saca adelante una ciudad como Medellín, un mal político entonces dejamos las otras ciudades a los lados. Entonces diría que eso es lo más importante. Gracias. Bueno, yo procedo a responder dos de las preguntas y hacer algún comentario final para efectos de la plataforma. El primero es el papel del sector privado, fue fundamental en la transformación de Medellín, se llamó la corresponsabilidad y fue un llamado a que el sector privado estuviera allí presente. Dos temas muy concretos, por ejemplo, en el caso del proyecto urbano integral de la Comuna Nororiental, fue el lograr que el sector privado apadrinara los colegios que se estaban construyendo en la zona y desde allí imprimir allí el modelo de calidad del sector empresarial para llevarlo a lo escolar y generar toda una revolución de carácter educativo que fue muy interesante. Un segundo ejemplo que puedo mostrar fue el de encadenamientos productivos, cómo se logró identificar las vocaciones productivas en la zona y de acuerdo a esas vocaciones productivas se hizo un llamado a los empresarios para que integraran en su cadena de valor a estas personas o a estas pequeñas empresas que estaban surgiendo y se pudiera generar ahí, como bien el nombre lo dice, un encadenamiento productivo. Pero lo más importante, diría yo, de la participación del sector empresarial fue que ellos se convirtieron en validadores y en participantes activos de la discusión. Es decir, con ellos se hicieron talleres con la comunidad, con la presencia de personas de sus empresas, en sus juntas directivas, se llevó a cabo la discusión de cómo se deberían hacer las cosas y cuáles eran las prioridades. Y para mí lo fundamental fue esto, que ellos participaron y pusieron también su voz, su opinión, su conocimiento y su capacidad para generar un proceso de discusión común que fue muy, muy interesante, es decir, haber sentado en la mesa a líderes de la comunidad, a señoras que eran lideresas, por ejemplo, de la población desplazada, con el gerente de empresas tan importantes como el grupo empresarial antioqueño en Suramericana, con personas que pertenecíamos a la administración municipal, entonces el diálogo era absolutamente rico. Coincido obviamente con nuestra compañera de Medellín que pertenece a planeación en Medellín, de que las cifras, los datos fueron muy valiosos en ese momento también y se convirtieron en parte activa de la discusión. En eso obviamente hay que trabajar mucho más y siento que la plataforma puede ayudar muchísimo en ello, pero fueron otros participantes de la discusión. Y el segundo tema alrededor del área metropolitana, bueno, el área metropolitana del Valle de Aburrá, que es el valle donde estamos estos municipios que les mencionaba, tiene 30 años de existencia y realmente es ahora, en estos últimos años, donde se viene como a encontrar cuál es su papel dentro de este proceso de consolidación, de sentirnos ciudad-región o región-ciudades, y es la posibilidad de que tenga herramientas y eso es fundamental, o sea, no puede ser un área metropolitana de papel, acá nos acompañan otras áreas metropolitanas de Colombia. En el caso de la de Medellín y su Valle de Aburrá, pues es autoridad en materia de transporte masivo, es autoridad en materia ambiental, es decir, es la autoridad ambiental en el territorio y es autoridad en materia de planificación, en lo que tiene que ver con todos los procesos que confluyen entre los municipios, de manera que con esas herramientas se constituyen un elemento que le da vida a los otros municipios y que le posibilita el desarrollo de proyectos. Yo creo que viendo las cosas hacerse en su vida real es como podría generarse en Bolivia un proceso que permitiera darle toda la importancia que tiene, es decir, la herramienta área metropolitana con la confluencia de estos municipios se está convirtiendo en un factor de desarrollo en equidad fundamental para nuestro territorio. Bueno, gracias a todos nuestros panelistas y a todos ustedes. Quisiera decir tres cosas que creo que son conclusiones importantes para la plataforma de conocimiento que han salido de esta discusión. Primero, creo que es importante resaltar la utilidad de compartir experiencias exitosas, como han sido el caso de Medellín y Cali, para que ciudades como La Paz y tantas otras puedan aprender de estos casos y de pronto aplicarlos con algunos cambios en su propio caso.
La importancia, el segundo punto es la importancia y la necesidad de datos actualizados que lleven a elementos de diagnóstico que permitan identificar problemas y llevar a soluciones efectivas. Y tercero, tenemos una serie de preguntas de investigación que solo podrán ser contestadas con un programa, valga la redundancia, con un programa fuerte de investigación. Y creo que sería interesante encontrar formas en que la plataforma pueda contribuir a estos 3 puntos.